Bueno, buenas tardes. Vamos a llevar hoy día la última sesión correspondiente al derecho de sucesiones y que tiene relación el derecho romano con el derecho civil. Teniendo en cuenta que el derecho de sucesiones también es importante ahora en el derecho civil que llevamos a cabo, entonces vamos a hacer una introducción rápidamente. ¿Cómo era la sucesio, los hereditas, que se llamaba en ese entonces a las sucesiones? Sabemos que la muerte, igual que ahora, la muerte de una persona determina el fenómeno de la sucesión. Entonces ahora se llama, muy bien, sucesión intestada, anteriormente lo conocíamos por declaratoria de herederos. ¿Sí? Por eso, y ahí también viene el nombre de mortis causa, ¿no? Que viene en ese. Y podríamos decir que el derecho de sucesiones entonces es el conjunto de normas que regula el destino de los bienes de una persona después de la muerte. ¿Está claro? Se va a regular todos los bienes que deje esa persona que se va de este mundo, y a eso lo llamamos derecho de sucesiones, y los romanos lo llamaban la sucesión, y los que recibían los hereditas. Entonces la distinción entre el derecho romano postclásico y hasta entonces la sucesión era solo universal. Siempre se estudia el derecho romano postclásico, ya no el antiguo, y se realizaba únicamente por la herencia. La herencia es la parte, lo que más interesa pues en las sucesiones, porque si no hay herencia, no hay sucesiones. ¿Y quiénes eran los hereditas? Esa es la parte más que nos interesa. Dentro de los hereditas estaban los heres. ¿Quiénes eran los heres? El sucesor o heredero. Por decir, moría una persona X y esa persona tenía descendientes, y esos descendientes eran los sucesor o heredero. Dentro de esos descendientes había dos grupos, los heredis suis. Estos heredis suis eran los que estaban sometidos pues al causante por vínculo agnaticio. O sea, podría ser padres a hijos, o sea, la relación que hay, el vínculo que tiene el padre hijo, o la potestad del pater familia que tenía sobre ellos, muchas veces. Recuerden que el pater familia también adoptaba, tenía adopción en la época de Crono. Y estos heredes suis estaban obligados a adquirir la herencia que no podían repudiar. Es decir, si el causante dejaba pues, no necesariamente a veces bienes, a veces dejaba también obligaciones. Y los heredes suis no podían repudiar esa herencia. Y los heredes extraneos o los extraneos o voluntari, estos eran diferentes. Estas personas eran aquellos que no estaban sometidos a la voluntad del testador, pero sin embargo adquieren la herencia mediante la aceptación y tienen la facultad de deliberar. Esa facultad de deliberar es acepto o no acepto, sobreaceptan o no, o renuncian a la herencia. Entonces había dos tipos de hereditas, los heredes suis y los heredes extraneis. Ahora nosotros, ¿en cuál de ellos nos podríamos colocar? Bueno, cada uno deja el criterio, ¿no? Unos de repente les gustaría hacer, si es que hay muchos bienes, los heredes suis, y si no hay muchos bienes, los heredes extraneis, que esos eran los voluntarios, que realmente no estaban obligados a recibir la herencia. Sin embargo, para ellos tenía que primero haber una voluntad de que aceptan o no aceptan, o también podían renunciar, porque no eran descendientes directos. ¿Y qué era la sucesión intestada y legítima en Roma? Nosotros ya conocemos, tenemos idea de lo que es la sucesión intestada, ¿no? O legítima, como también es en la actualidad, como dice acá. Entonces, la sucesión intestada da lugar cuando no hay testamento. ¿No es así? Sí. O el otorgado, o ese testamento que ha sido dado tampoco no es válido. Eso es lo que pasaba. O ninguno de los dos instituidos llegan a ser herederos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no hay testamento, cuando el testamento es inválido, no es válido, o cuando los herederos tampoco supuestamente herederos no son directos del causante.
Justiniano, ¿qué nos decía en sus instituciones? Muere intestado aquel que no ha sido roto o inútil, o no ha producido ningún heredero. No ha sido roto o inútil. Se refería pues al testamento, ¿no? El testamento que no ha sido inválido. En Roma también, en la Roma del Tíber, esta ordenaba teniendo como base los vínculos de parentesco que unían a los miembros del grupo familiar. También sabemos que más adelante con Adriano y Marco Aurelio se permitió que las madres heredaran a sus hijos y viceversa por disposición del Senado Consulto, Tertuliano y Oficiano. O sea, ¿qué pasa? Las mater familia también con estos emperadores ya empezaron a testar la tierra. Porque recuerdan que antes las mater familia no testaban, solamente eran los pater familia. Sin embargo, con estos emperadores, Adriano y Marco Aurelio, sí se permitió que la mater familia ya puedan testar bien las madres a los hijos, o también, si también podrían hacerlo, los hijos también hacia las madres. Si es que la madre quedaba viva y el hijo estaba por fallecer, ¿no? O fallecía. ¿Y qué era la legítima? También he escuchado que era la legítima, ¿no? La parte que me corresponde. Ahora también existe en el Código Civil. La legítima, esta figura nace en el derecho romano, en Roma. Dice, como la culminación de un largo proceso de evolución en materia sucesoria. O sea, en Roma también nace esta figura, y esta figura está implantada también en el Código Civil actual. ¿Qué es? Es la finalidad de defender los derechos de aquellos herederos forzosos o necesarios que sin motivo alguno fueron dejados en el testamento. Es decir, un causante da el testamento 1, 2, 3, y hay un cuarto también, o una cuarta persona que también es heredera legítima. Heredero legítimo, legítima, depende de si es mujer o hombre, y esa persona no fue incluida en el testamento, entonces tiene derecho a su parte proporcional. Esa parte proporcional se llama la parte legítima que le corresponde, ¿no? Esta institución también evolucionó en Roma, pasó a las legislaciones modernas y ha sido tomada por nuestro Código Civil. Eso lo van a estudiar ustedes más adelante en Derecho de Sucesiones. En la época de los juristas clásicos y el derecho imperial se reglamenta la institución de la legítima, donde los descendientes, ascendientes, los hermanos de doble vínculo, a quienes el testador no les dejó la cuarta parte, pueden impugnar el testamento mediante la querella in officiosi testamenti. Ahora, el heredero que le corresponde su parte legítima y no ha sido incluido, también puede solicitar mediante la petición de herencia. Es un proceso también que por decir, hay 3 o 4 hijos que se han declarado herederos y un quinto hijo no ha sido tomado en cuenta. Ese quinto hijo puede interponer la acción de petición de herencia contra los que han sido declarados herederos universales para que su parte legítima le den, pero judicialmente. Esa es una acción que se realiza ahora en el Código Civil. Son acciones de petición de herencia, se llama. Entonces prácticamente la legítima nace en Roma, esta figura. ¿Y cómo era el testamento en Roma? Sabemos que parecido, es un acto de derecho civil que era privado de los ciudadanos romanos. Esta consideración desaparece con la Constitución antoniana, pero el testamento descansa en la voluntad del testador, eso todos lo sabemos. Si no hay voluntad del testador, no hay testamento, por lo que se califica como unilateral. Esa es la característica principal del testador, que sea unilateral, ¿no? Y también tiene que ser personalísimo. Ahora también es igual. El testador declara su voluntad muchas veces ante el notario. Lo hace en forma unilateral y también en forma personalísima. Se acerca al notario y dice: el notario, quiero dejar estos bienes para mi hijo A, B, C, o para mi esposa, para mi familiar X. Y lo hace en forma personalísima también. Igual también era solemne, porque se amolda a las formas previstas por la ley. Siempre hay una solemnidad. Se protocoliza mediante un documento, solemnidades. Por ejemplo, ahora también es el notario, y la persona también en forma personalísima va y deja, estampa su huella, firma. Esos son actos solemnes. Irrevocable, porque puede ser sustituido o modificado cuantas veces quiera el testador. También
Ahí el testador ahora va a la notaría, deja su voluntad mediante el testamento y de aquí a un año todavía no le pasa nada, sigue, va y lo puede revocar. ¿Sabe qué, señor? Revoque este testamento porque voy a vender los bienes y lo voy a disfrutar. ¿Se acabó? ¿No? Sucede. La institución de heredero debería ser realizada según el jus civile, derecho civil. A la cabeza el testamento con palabras solemnes y en latín. Ya se sobreentiende, ¿no? Un papiro arriba, sus palabras solemnes en latín. Esto fue abolido más tarde, bastando con que la institución fuese clara y que la voluntad del testador no estuviese viciada. Punto. Obvio, esas frases solemnes. Había testamentos especiales. Existían formas especiales de testamento que son el que se hace en campo de batalla con 5 testigos que conocen el testamento. Un soldado quería dejar un testamento militar se llama, en el campo de batalla. En ese momento, ¿qué tipo de autoridades había? ¿No? 5 compañeros podían atestiguar de que se da su voluntad. Y ese testamento no exigía mucha rigurosidad. ¿Y por qué lo daban a veces los militares? Porque supuestamente en el campo de batalla podían morir, pues. Minutos antes de entrar en la batalla al frente, se daba este testamento. Tenía valor. El otro es el realzado por el ciego, que requería un tabulario que recoge la voluntad con 8 testigos. 8 testigos cuando otorgaba la voluntad de testar a un ciego. El analfabeto también, que requería 8 testigos. 8. Y el del pater, que se otorga solo para los descendientes del testador, o sea, solamente para descendientes directos, en cuyo caso basta si es hológrafo con que tenga la fecha, y si es oral debería tener 2 testigos también. El pater podría dar en forma oral. Tipos de testamento. El legado, también han escuchado, ¿no? Legado. También está en el Código Civil ahora. Legado, legatario, ¿no? Es la segregación de algo de la herencia. Le explico, por la cual el testador quiere que se atribuya al legatario algo de lo que su conjunto va a ser del heredero. Esta es una frase de Florentino que nos dice. Entonces, y Ulpiano, ¿qué nos dice sobre el legado? Es una disposición contenida en un testamento por la cual el testador concede a una persona cosas determinadas o derechos que segrega de la herencia sin conferir título de heredero. Es una donación realizada en el testamento. Esta es la masa hereditaria, ¿no es así? Esto dejo a todos los herederos, pero dentro de este testamento que dejo en la masa hereditaria, estoy dejando una porción que va a ser para un tercero y que no forma parte de la masa hereditaria. Entonces, es como una donación que está dando el causante, o sea, el testador, hacia esa persona extraña. Ahí lo entendieron, ¿no? Eso es lo que nos dice Florentino y Ulpiano. Y eso también está. 4 formas de legado. Legado por vindicazione o vindicazione es el legado que se transmite la propiedad directamente sin necesidad de una actividad específica por parte del heredero, requiriendo que el testador sea propietario de la cosa legada. Doy, lego, o sea, estoy legando lo que doy, derivándose de la acción real. Esa es la acción real, la traditio, ¿no? La transmisión de la cosa. El legado per damnatione, de eficacia obligatoria, no transmite directamente la propiedad de la cosa legataria, sino obliga al heredero a transmitir al legatario, pudiendo transmitirse cosas ajenas, estando el heredero obligado a transmitir al legatario la propiedad de la cosa legada. Ahí está, es diferente. Estaba en poder del heredero ya la herencia, pero había una parte proporcional que obligaba para que esa cosa o esa parte proporcional sea transmitida al legatario, porque ya estaba escrito en el testamento. Ese podría considerarse esta parte que dice que dejo a los herederos toda la parte proporcional, pero hay una porción que le tengo que dar al legatario. Tipo de testamentos que había en aquel entonces. El legado per praescriptionem
variante la vindicationen con la particularidad de que se realice en favor de uno de los coherederos, o sea, a uno de los coherederos se le da también algo más. Y el legado sin modo, variante el legado perdamationen, en el cual en lugar de transmitir al heredero la obligación de una actividad, se le obliga a tolerar algo. Ese es un tipo de, mire, ejemplo, se le obliga a tolerar al heredero permitiendo que el legatario tome posesión de la cosa legada. Tú estás obligado a tolerar porque la cosa legada que va a venir a recoger el señor X que yo le he dado por donación o por legado, no vas a gruñir, no vas a amenazar, a vociferar que por qué se está llevando algo que él nunca se lo mereció. Tiene que tolerar, recibirlo muchas veces de repente con una sonrisa o un smile. Ahora pasamos a los derechos reales, rápidamente. Aquí estamos hablando de las cosas y su clasificación, lo que nos dice compañera. Dos términos, el bona, que son los bienes y patrimonio, y el res es la cosa. Ulpiano dice que el bona se emplea como una acepción natural porque es susceptible de producir utilidad, o sea que no produce la utilidad, pues. Y otra civil en el sentido patrimonio, o sea, el patrimonio, la cosa, perdón, el bona, o sea, los bienes, es un patrimonio para Ulpiano. Es decir, como el conjunto de bienes y derechos valorables en dinero y atribuidos a una persona. Le da una consideración más a los derechos reales. Gallo consideraba las res corporales, que son cosas tangibles, como un fundo, por ejemplo, como un esclavo, porque acuérdense que esclavo también es una cosa en Roma, un vestido, etc. Res incorporales, que son cosas intangibles, como incorpóreas, como son la herencia, un usufructo, la obligación de cualquier cosa. Es decir, pero podemos confundir, ¿no? ¿Y por qué la herencia no puede ser una cosa tangible? Es que estamos hablando en el sentido abstracto, en el sentido conceptual de la herencia. No estamos hablando del bien. El bien sí es una cosa tangible.